Ciertamente a nadie le gusta pagar impuestos. Esa palabra tiene una connotación negativa como algo que se impone, y efectivamente, los impuestos es un tributo que se exige en función de la capacidad económica de los obligados a su pago. Esto de acuerdo con el diccionario de la lengua española. Pero la palabra tributo suena como algo de la Edad Media, de los señores feudales. Los impuestos se originaron en su momento en Roma. Y en efecto, la palabra tributo se refiere a la distribución y reparto de bienes que se hacía entre las tribus originarias de Roma. Si bien existen antecedentes con anterioridad a la época romana, lo cierto es que esas referencias resultan un tanto difusas y con frecuencia controvertidas. De ahí que se cite a la época romana para enfocarnos en el análisis tributario. Los romanos fueron de los primeros en crear figuras parecidas a los impuestos, si bien los romanos tenían estatus de cives o ciudadanos, no los pagaban. Esta obligación de contribuir fundamentalmente se aplicaba a los pueblos sometidos en su función de gravar las tierras o la producción y la riqueza de las personas, y asimismo se habían creado ciertos tributos menores como la portaria, el cual era un primitivo arancel aduanero que se cobraba por el paso de mercancías de las puertas a las ciudades. También de esta época provienen algunas figuras como la Vicesima Hereditarium, que actualmente podemos considerar como el precursor de los impuestos sobre sucesiones, que una y otra vez se ha querido aplicar en nuestro derecho actual. Pero bueno, la idea no es centrarnos demasiado en el derecho romano, sino únicamente fijarlo como antecedente de lo que hoy es nuestra legislación y la cual encontramos contenida en el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que son obligaciones de los mexicanos, en su fracción cuarta, señala como obligación contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Normalmente cuando se estudia este artículo, lo primero que se indica es que contiene 3 principios constitucionales: proporcionalidad, legalidad y equidad. Sin embargo, eso sería un análisis muy somero. Vamos a analizarlo con un poquito más de detalle para ver cuántos temas interesantes se desprenden de este párrafo tan corto. En principio nos señala que es obligación de los mexicanos el contribuir. Podemos apreciar que aquí no nos habla de impuestos, sino de contribuir, de contribuciones, las cuales, de acuerdo con nuestro Código Fiscal de la Federación, nos establece que las contribuciones se clasifican en impuestos, en aportaciones de seguridad social, en derechos y en contribuciones de mejoras. Así, tenemos 4 posibilidades que en su conjunto integran el rubro de contribuciones y no solamente a los impuestos. Estas contribuciones no pueden ser establecidas en una forma aleatoria o discrecional, tienen que guardar relación con los gastos públicos, y con los gastos públicos se entienden, así lo ha definido la Suprema Corte de Justicia, como aquellos conceptos que son necesarios para cubrir los gastos que están comprendidos en la Ley de Egresos de la Federación, y que son en esencia todos esos gastos públicos tales como luz, alumbrado, seguridad pública, limpieza, vigilancia, entre otros. Y esta obligación de contribuir para los gastos públicos no solo se refieren a una entidad en particular, sino pueden ser de la Federación, en cuyo caso tenemos los impuestos federales como el impuesto sobre la renta, como de los estados tenemos derechos e impuestos estatales. Y alguien pudiera decir, oye, pero yo estoy en la Ciudad de México. También implica que si estás en la Ciudad de México tienes obligación de contribuir, o en su caso de los gastos del municipio. Podemos ver aquí que nos señala que hay que contribuir para los gastos de la Federación, estados, de la Ciudad de México y del municipio. Y un aspecto fundamental es que tiene que ser para los gastos de esas entidades, pero en función al lugar en el cual residan. He aquí precisamente
un aspecto que se tiene que analizar, ya que con frecuencia da lugar a inconstitucionalidad de algunas obligaciones tributarias que podemos ver en algunas leyes, cuando se nos obliga a pagar algún impuesto o derecho local y que no guarda relación con la residencia de las personas físicas o morales. Y para tener la obligación de contribuir a estos gastos públicos, sean de Federación, Estado, Ciudad de México, municipios, en función a mi residencia, tendrá que cumplir con ciertos principios constitucionales, y estos son el principio de proporcionalidad, el principio de equidad y el principio de legalidad. Estos principios los analizaremos con un mayor detalle en el siguiente video. Sin embargo, de manera general podemos señalar que proporcionalidad se refiere a que la contribución debe aplicar en función a la capacidad contributiva en forma proporcional. En forma equitativa se refiere a que todas aquellas personas que se encuentran en el supuesto jurídico o de hecho prevista por la ley tienen la obligación de pagar, de contribuir al gasto público sin poder hacerse distinción entre aquellos contribuyentes que se ubican en el mismo supuesto jurídico. Y finalmente tienen que ser conforme a las leyes. Este es un aspecto fundamental, ya que las contribuciones no pueden fijarse en reglamentos ni en disposiciones administrativas de carácter general, tienen que estar plasmadas en una ley, las cuales siguen un proceso para su promulgación a través del Congreso de la Unión y que analizaremos también en un video posterior. Por la importancia y trascendencia que tienen estos principios en la administración fiscal, en la administración tributaria, serán analizados con detalle en el siguiente video.